Población de España. Fuentes, evolución, comportamiento, estructura, movimientos y tendencias futuras. Y empezaremos, como siempre, con una breve introducción. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad hay unos 48 millones de personas distribuidas desigualmente por todo el territorio nacional. El modelo de transición demográfica español ha sido similar al de Europa Occidental, pero con retardo. Por tanto, se trata de una población envejecida con tasas de natalidad y mortalidad bajas, aunque esta última ha ido creciendo a consecuencia del envejecimiento poblacional. Y además se ha dado un dato muy curioso, que en un siglo España ha pasado de ser un país emisor de inmigrantes a receptor. En este tema analizaremos las fuentes para el estudio de la población española, su evolución histórica, los comportamientos demográficos, los fenómenos migratorios y las perspectivas futuras. Y toda esta información permitirá ofrecer a la ciudadanía soluciones a problemas importantes de educación, empleo, vivienda, sanidad, por citar algunos de ellos. La demografía es la ciencia que se encarga de analizar cuantitativamente la población de un territorio partiendo de determinadas fuentes. Aunque existen precedentes de épocas anteriores al siglo XVIII, como por ejemplo los censos de población indígena levantados por los cronistas para establecer los repartimientos de tierras y las encomiendas, los análisis específicos sobre la población en España tienen sus orígenes en el enciclopedismo. Los más importantes son el Catastro de Ensenada y el Censo de Floridablanca, considerado este último el primer censo español que usó estadísticas modernas. Del siglo XIX es reseñable la obra de Pascual Madoz, y la idea de que el país más rico era el más poblado fue una constante en todas estas publicaciones hasta finales del siglo XIX. Del siglo XX destacan los estudios de mortalidad infantil y los de natalidad de José Ros Gimeno. Los análisis demográficos se apoyan en dos tipos de fuente, las históricas o precensales y las modernas. El censo supuso un punto de inflexión entre ambas. Las primeras son anteriores a la existencia de los primeros censos y estas se dividen a su vez en indirectas y directas. Las indirectas son aquellas que no proporcionan información directa sobre la población, pero permiten deducir algunos datos. Se trata de fuentes arqueológicas, entierros, epidemias, registros de levas, tamaño de la ciudad o extensión de tierras de cultivo, y todas ellas proporcionan unos datos sesgados y no fiables. Y directas como libros de fuego o recuentos de familia, registros parroquiales, estos últimos precursores de los actuales registros civiles, recuentos generales de población o censos de reclutamiento. Y por otro lado tenemos las fuentes modernas, que a su vez se dividen en censo, padrón municipal, registro civil y otras. Vamos a conocerlas todas y cada una de ellas. Este último tipo de fuentes se usaron a partir del siglo XIX con la aparición del censo de población. Este recopila, resume, valora, analiza y publica todos los datos de los habitantes de un país. Se realiza cada 10 años con un fin estadístico, siendo sus resultados públicos. El primero fue de 1857. Aborda características geográficas como lugar de nacimiento y residencia, personales y familiares, sexo, estado civil, fecha de nacimiento y nacionalidad, culturales, nivel de estudios, económicas, datos sobre la población activa, etc. Su alcance es nacional y el Estado es el responsable de realizarlo. El padrón municipal es un registro local donde se recogen los nacimientos, defunciones y cambios de residencia a nivel municipal. Su elaboración depende de los ayuntamientos, se renueva cada 5 años y se ratifica anualmente. Se trata en definitiva de un documento dinámico que proporciona menos datos que el censo. En tercer lugar tenemos el Registro Civil, una institución donde se deja constancia de los nacimientos, defunciones, matrimonios y demás hechos vitales relativos al estado civil de los ciudadanos, que sirve como herramienta para elaborar las estadísticas relacionadas con los movimientos naturales de la población. En otras fuentes tenemos el Nomenclator, un listado detallado de todas las entidades de población de cada uno de los municipios como pedanías, aldeas o villas. Y otras fuentes destacadas son las estadísticas y encuestas. Destacan los anuarios estadísticos y las encuestas, siendo la más importante la encuesta de población activa o EPA. Desde 1945 el INE se encarga de la coordinación general de las estadísticas demográficas. Una de sus competencias es la elaboración de indicadores sociales y económicos como el índice de precios al consumo, IPC, la renta, la salud, la educación o el trabajo. Pero la demografía no solo analiza el pasado y el presente, sino también estudia el futuro mediante las proyecciones de población, unas simulaciones estadísticas que permiten saber la tendencia poblacional,
aunque éstas suelen fallar por sucesos imprevistos como catástrofes naturales, conflictos, epidemias o crisis económicas. Pasamos a conocer la evolución histórica. Nuestro país ha vivido un modelo de transición demográfica similar a los acontecidos en Europa occidental, pero de forma más tardía. Se ha pasado de altos índices de natalidad y mortalidad a otros muy bajos, y estos modelos presentan tres etapas: la primitiva, la transición demográfica y la evolucionada. El primer periodo va desde el Neolítico hasta entrado el siglo XIX. Durante él, la evolución de la población en la península ibérica fue muy lenta y los datos son meramente especulativos, sin ninguna base documental. Aún así, está claro que la revolución neolítica supuso en nuestro territorio, al igual que en el resto del mundo, un espectacular aumento de población debido a la mayor disponibilidad de alimentos, así como su almacenamiento. El ser humano pasó de una economía depredadora, cazador-recolector y nómada, a otra productiva, ganadero-agricultor y sedentaria. Antes de la caída del Imperio Romano, la población peninsular podría rondar los 5,3 millones de habitantes. La romanización, la introducción del territorio a los circuitos económicos del Mediterráneo y la constante llegada de ciudadanos romanos extrapeninsulares provocaron un crecimiento muy discutido por algunos historiadores. Hasta el siglo XVI la población aumentó a 8 millones, cifra muy inferior a países de nuestro entorno. Esto se debió a la existencia de unas altas tasas de natalidad y mortalidad al largo periodo de la Reconquista, a la colonización americana y a la política de hegemonía europea con su consecuente sobremortalidad bélica. El siglo XVI fue una etapa de expansión demográfica gracias a las posibilidades económicas de la conquista de América y a la expansión en Europa. Pero a finales de siglo la crisis económica fue patente y se pasó en el siglo XVII de 8 a 7,5 millones de habitantes por diversas causas: 3 epidemias de peste, emigración a América, expulsión de moriscos, sobremortalidad bélica y malas cosechas con sus respectivas hambrunas. En el siglo XVIII, y a pesar de la Guerra de Independencia Española, la población pasó de 7,5 a 11 millones, debido a la mejora en la economía y a las rutinas alimentarias, provocando el llamado crecimiento hacia adentro. Es importante resaltar que a mediados de esta época la introducción del maíz y la patata redujeron la mortalidad por hambre. Pero al llegar la revolución industrial, aunque más tardía que en Europa occidental, la estructura demográfica se transformó radicalmente. Y aquí empieza la transición demográfica. En esta etapa se da una primera fase que llega hasta principios del siglo XX, con alta natalidad y desaparición de las sobremortalidades a causa del fin de las guerras y al inicio de las reformas agrícolas, y otra segunda fase prolongada hasta 1970 con la disminución de la mortalidad e inicio de un recorte de natalidad. En la primera mitad del siglo XIX, la población española creció a un ritmo similar al europeo a pesar de la Guerra de Independencia, la emancipación americana y de algunos periodos de hambres y epidemias más puntuales que en las etapas anteriores. Por su parte, en la segunda mitad del siglo XIX se redujo el crecimiento debido a oleadas migratorias hacia América y las fuertes mortalidades que provocaron la viruela, el cólera y la tuberculosis por los hacinamientos urbanos. Sobre 1880 la esperanza de vida era solo de 35 años. A comienzos del siglo XX mejoró la situación alcanzando los 18 millones en 1900, pero esto se vio truncado por la gripe de 1918 y por la emigración exterior. La Gran Depresión, la Guerra Civil y la posguerra supusieron otro freno demográfico. Entre 1950 y 1970 la natalidad fue elevadísima, alcanzando la cifra de 33 millones, la generación del baby boom. Esto explica el éxodo hacia las zonas industrializadas y la emigración hacia América Latina y Europa occidental. Y la última etapa, la evolucionada, se caracteriza por unas bajas tasas de natalidad y mortalidad, así como un crecimiento débil de la población, iniciándose en ella el control de la natalidad. Surgió a partir de los años 70 del siglo XX. Previamente, en los años 60 se produjo la modernización de la sociedad española, expansión urbana, nuevos modelos sociales, pérdida de influencia de la Iglesia Católica, nuevas condiciones de trabajo, terciarización de la economía, etc. Un menor número de hijos era más apropiado para la vida en la ciudad donde las viviendas eran más pequeñas. Además, estos dejaron de ser una ayuda y un seguro para la vejez al establecerse el sistema de pensiones por jubilación, pasando a constituir un gasto al prohibirse el trabajo infantil e implantarse la escolarización obligatoria. También surgieron los métodos anticonceptivos. La crisis del petróleo del 73, el retorno de los emigrados y la democracia hicieron el resto. En los años 90 del siglo XX el comportamiento demográfico español ya era muy similar al de los países europeos, entrando en una fase de crecimiento cero.
En el 2000 se llegó a la cifra de 40 millones y en el 2010 a los 47 debido a un espectacular incremento de la inmigración. Desde esa época hasta la actual, el crecimiento ha sido prácticamente nulo, y en el año 2023 España logró los 48,2 millones según el INE. En esta diapositiva puede verse una comparativa de la distribución de la población total en 1900 y en 2015, estando cada vez más concentrada en las costas y en Madrid capital. Aquí estaría reflejada la densidad poblacional en estas dos épocas en concreto, ratificando lo que ya se ha comentado antes, el despoblamiento del interior. Y esta tercera diapositiva muestra una comparación entre densidad y población de 1900 y 2015, pero esta vez por provincias. ¿Y cuál ha sido el comportamiento demográfico de nuestro país? Pues vamos a conocerlo. La densidad de población es de unos 95 habitantes por kilómetro cuadrado, algo inferior a la Unión Europea, que tiene 105 habitantes por kilómetro cuadrado. Los factores geográficos como las condiciones climáticas, el confort climático, así como los humanos determinan el asentamiento en una u otra zona, siendo España uno de los países de la Unión Europea que mayor proporción de territorio deshabitado tiene, además de una mayor concentración de población en determinadas zonas, como en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, donde reside la cuarta parte de la población. Por lo general, esta prefiere ubicarse en zonas llanas de escasa altitud y próximas a la costa, así como donde haya mayores posibilidades económicas. El gráfico muestra cómo más de un tercio de la población total vive en las 10 principales áreas metropolitanas de España. Madrid y Barcelona conjuntos suman casi una cuarta parte. Tal y como hemos comentado hace un momento, las áreas metropolitanas, las llanuras de escasa altitud y próximas a la costa son donde se concentran las mayores posibilidades económicas para poder establecerse. Por otro lado, los grandes vacíos están en zonas con climas fríos, duros y secos, con escasas posibilidades económicas. Estos serían la meseta, salvo Madrid, el Valle del Ebro y zonas montañosas. Todos estos territorios perdieron mucha población por la emigración. Por el contrario, la concentración poblacional se da en el litoral, ocurriendo esto desde el siglo XVIII y agudizándose con el establecimiento industrial del siglo XIX y el desarrollismo franquista industrial y turístico de la segunda mitad del siglo XX. Las excepciones son Madrid, Valladolid y Zaragoza debido a factores humanos como políticos, administrativos, económicos y sociales. El litoral atrae por su benevolencia climática y otras condiciones físicas, pero también por sus grandes actividades económicas, industriales y agrícolas. Las zonas de mayor concentración poblacional son los ejes La Coruña, Rías Gallegas, Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, Málaga, Bajo Guadalquivir y otras ciudades del interior como Madrid, Valladolid, Zaragoza o Sevilla. Una de las tendencias que se ha notado estos últimos años es la pérdida de población del sector noroccidental español. La estructura poblacional se refiere a la clasificación de los componentes de una determinada población según variables como edad, sexo, trabajo, religión, idioma, origen étnico, nivel económico y estudios. Las principales variables son la edad y el sexo, representados de forma gráfica mediante la pirámide de población, un histograma de barras horizontales que muestra la historia demográfica del país. La pirámide de población española por sexos es desigual en la base y en la cumbre. En la base hay más hombres que mujeres, pero en la cumbre no, siendo la esperanza de vida femenina más alta que la masculina. Los estratos de edades más jóvenes decrecen hasta estancarse, aunque en los últimos años se ha registrado un ligero aumento por la mayor natalidad de la población inmigrante. El porcentaje es el siguiente: menores de 16 años un 15%, entre 16 y 64 un 65% y mayores de 64 un 20%. La pirámide española tiene forma de bulbo, es regresiva, típica de las sociedades envejecidas de los países desarrollados con tendencia a un aumento progresivo del envejecimiento. Las causas de esto se encuentran en el descenso cada vez mayor de la natalidad y de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y por último la emigración que no se ha compensado con la inmigración, especialmente por su descenso desde la crisis del 2008 y los retornos. Las consecuencias de este envejecimiento son ya visibles. La financiación del sistema público de pensiones plantea un gran reto, puesto que la población adulta sostiene a la anciana con sus cotizaciones. Se hace necesaria una mayor inversión en gasto sanitario y sus infraestructuras, así como en residencias y ayuda a la dependencia. La natalidad continuará bajando, agravando la situación. Existe el riesgo de exclusión social de la población anciana que requiere políticas propias para su asistencia, ocio y garantía de los derechos sociales.
Las soluciones pasan por fomentar la natalidad facilitando la conciliación de la vida familiar con la laboral, acabar con la discriminación laboral de la mujer, retrasar la edad de jubilación, aumentar el gasto en la población anciana y sus necesidades y fomentar la solidaridad intergeneracional. En cuanto a la estructura profesional, la EPA es realizada por el INE y distingue dos tipos, la población activa y la inactiva. La primera está comprendida entre los 16 y 64 años, es decir, que por edad contribuye con su actividad al proceso productivo, ya sea teniendo un empleo, la población ocupada, o buscando activamente uno, la desocupada. Mientras que la inactiva es aquella que no está en disposición de hacerlo, estudiantes, jubilados, amos o amas de casa y rentistas. La población activa ha ido creciendo desde los años 70 del siglo XX debido a la incorporación de la mujer al trabajo y a los aportes de la inmigración que tiene una política más pronatalista que la sociedad española. La tasa de actividad es el porcentaje de activos de una población y depende de factores demográficos, económicos y socioculturales, mientras que la tasa de dependencia es la relación entre la población dependiente y la que está en edad de trabajar. Por su parte, la tasa de desempleo es el porcentaje que representa la población desempleada sobre el total de la población activa. Los factores que influyen en ella son el tamaño de la población, la coyuntura económica, la flexibilidad laboral, la formación y la productividad. A lo largo del siglo XX, la tasa de desempleo ha pasado por 4 etapas bien diferenciadas. Vamos a conocerlas una por una. La tasa de paro hasta 1975 era muy baja, en torno al 3%, debido a la emigración a Europa y a la débil incorporación de la mujer al mercado laboral. Pero esta alcanzó el 20% en 1985 por la crisis económica, la reconversión industrial, el retorno de los emigrantes y la incorporación al trabajo de la generación del baby boom. Aunque el paro fue descendiendo, la crisis de 1993 lo elevó al 25%. Y nuevamente descendió hasta el 8% en el 2007, pero la crisis del 2008 lo volvió a subir hasta el 26%, concretamente en el 2013. En la actualidad está situado en torno al 16%. A rasgos generales, la tasa de paro afecta más a las mujeres debido a la discriminación laboral, a la baja cualificación, a los frecuentes contratos a tiempo parcial o a profesiones más afectadas por recortes como sanidad o educación. Por edad, los más perjudicados son los jóvenes y mayores de 50 años, mientras que por formación afecta más a aquellos sectores con menos cualificación. Por territorios tiene mayor incidencia en aquellos con bajo dinamismo económico o con economías centradas en la construcción y en los servicios de poca cualificación. Entre las medidas para mejorar esta tasa podemos encontrar la flexibilización de los contratos, el autoempleo, el emprendimiento, las ayudas a personas con dificultades, las mejoras en la formación permanente y los fondos europeos para países con alto paro juvenil, como es el caso de España. Y centrándonos en los sectores económicos, España es una sociedad terciarizada donde el 75% de la población activa trabaja en el sector servicios, mientras que la del primario es inferior al 4%. Precisamente la teoría de los 3 sectores económicos fue formulada por los economistas Colin Clark, Jean Fourastier y Alan George Bernard Fisher. Dicha teoría dice que el primario produce, el secundario transforma y el terciario distribuye y consume. La estructura por nivel de enseñanza presenta una sociedad donde el analfabetismo es prácticamente inexistente y la población joven alcanza en buena proporción los niveles de enseñanza secundaria y estudios universitarios. En esta gráfica puede apreciarse cómo la evolución de la enseñanza secundaria y también la universitaria ha ido increciendo a lo largo de todo el siglo XX. El sector primario fue el predominante en mano de obra ocupada hasta el principios del siglo XX. A lo largo de este siglo fue descendiendo hasta presentar cifras muy bajas actualmente. Tuvo cierta recuperación por la inmigración y por la crisis del 2008 que afectó más a otros sectores. En el 2023, el 3,6% de la población trabaja en este sector, que tiene más peso en Murcia, Extremadura y Andalucía. El sector secundario comenzó con unas cifras muy bajas hasta la década de 1960, cuando alcanzó su mayor aumento. Con las crisis económicas del 73 y del 2008 y los procesos de terciarización y deslocalización de la industria, descendió de nuevo. En 2023 se aglutina casi el 20% de la población, y este sector es especialmente importante en La Rioja, Navarra, País Vasco y Cataluña. Y el sector terciario es el que más crecimiento ha experimentado durante el último siglo, en especial desde 1960 hasta la actualidad. Sus causas se hallan en el aumento del nivel económico y de vida propio del estado del bienestar, la terciarización de la industria, el desarrollo del turismo, la hostelería, los servicios públicos y la tecnología, y a la incorporación femenina al mercado laboral, mucho más intensa en este sector. En 2023 el 76% trabajaba en este sector, destacando Madrid, la costa mediterránea y los archipiélagos. El siguiente apartado de este vídeo son los movimientos naturales, es decir, la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural o vegetativo.
Vamos a estudiar en profundidad los tres. Empezaremos con la natalidad, seguiremos con la mortalidad y concluiremos con el crecimiento natural o vegetativo. La natalidad hace referencia a los nacimientos en un lugar y tiempo determinado, normalmente anual, por cada 1000 habitantes. Es alta si supera el 30 por 1000, media si está entre el 15 y el 30 por 1000 y baja si no alcanza el 15 por 1000. Históricamente, la natalidad en España ha sido alta entre el 35 y el 40 por 1000. Esta empezó a descender en la última década del siglo XIX y ha continuado así hasta la actualidad de una manera progresiva, con la excepción de la política natalista de Franco. En la actualidad es una de las más bajas del mundo. El número de hijos por mujer se sitúa en torno al 1,19 y la edad media de maternidad se ha mantenido en los 32 años. Cerca de la mitad de los nacidos son de madre extranjera no casada, lo que demuestra un claro cambio de comportamientos sociales. Las causas de este descenso obedecen a cambios culturales como la relajación de creencias religiosas y cambios de costumbres, educativos, mayor cultura y acceso al control reproductivo, o socioeconómicos. Incorporación de la mujer al mercado laboral, escasas facilidades para la conciliación laboral y familiar, incremento del nivel de vida, precariedad laboral, retraso del matrimonio, diversificación de los modelos de familia, etc. La menor natalidad está en las comunidades noroccidentales, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que son precisamente las más envejecidas. Por el contrario, la mayor natalidad se encuentra en el sector sur y oriental. En este gráfico aparecen reflejadas las tasas de natalidad por comunidad autónoma, de menor a mayor natalidad. La tasa de fecundidad, es decir, el número de nacidos vivos en un periodo concreto en relación con la cantidad de mujeres fértiles entre 15 y 49 años, sería un índice asociado a la tasa de natalidad. Lógicamente, a nivel geográfico coincide con la localización de la tasa de natalidad, es decir, las zonas con mayor tasa de fecundidad son las que están en el este peninsular. Y en este gráfico están ordenadas de menor a mayor la tasa de fecundidad por comunidades autónomas, siendo Melilla, Murcia y Ceuta las que encabezan el ranking de fecundidad. La tasa de mortalidad es el número de defunciones en un lugar y tiempo determinado, normalmente anual, por cada 1000 habitantes. Es alta si supera el 30 por 1000, media si está entre el 15 y el 30 por 1000 y baja si no alcanza el 15 por 1000. Esta se mantuvo históricamente alta hasta la Revolución Industrial, descendiendo progresivamente. En el siglo XX hubo dos momentos donde se elevó, la pandemia de 1918 y la Guerra Civil. En la actualidad es del 9,5 por 1000, pero la tendencia es al alza debido al envejecimiento de la población. Las causas actuales de muerte son la triple C, corazón, cáncer y carretera, aunque el impacto del COVID-19 ha provocado un incremento de esta. Un aspecto negativo es el aumento de los suicidios, convirtiéndose en la primera causa de mortalidad no natural en nuestro país, algo propio de las sociedades avanzadas. La menor mortalidad será en zonas con población más joven ubicada sobre todo en el sur y en el este. Sin embargo, la mayor mortalidad está en las zonas más envejecidas, es decir, el sector noroeste español. El siguiente gráfico de barras nos muestra por comunidades autónomas la tasa de mortalidad en tanto por 1000. Asturias, Castilla y León y Galicia están a la cabeza del ranking. Otra medición relacionada con la tasa de mortalidad es la esperanza de vida al nacer, es decir, el cálculo de años que se espera que una persona viva cuando nace. El siguiente mapa de España por comunidades autónomas muestra las zonas con mayor esperanza de vida, que están centradas principalmente en el cuadrante noroccidental, aunque la característica más destacada es la diferencia existente entre el norte y el sur peninsular. Estos mismos datos están reflejados en el gráfico de barras siguiente. La Comunidad de Madrid, Navarra y Castilla y León copan las primeras posiciones de la esperanza de vida. Y una segunda medición relacionada con la mortalidad es la mortalidad infantil, o lo que es lo mismo, el número anual de niños menores de un año fallecidos por cada 1000 nacimientos. Este dato está distribuido aleatoriamente por comunidades tal y como puede verse en el siguiente mapa autonómico. Destacan las comunidades de Cantabria, La Rioja y Andalucía, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pues bien, estas mismas cifras pueden verse en el siguiente gráfico de barras. Cataluña, Aragón y Extremadura tendrían las menores tasas de mortalidad infantil. Y el tercer factor es el crecimiento natural o vegetativo, es decir, el resultado de la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones. Se considera alto si supera el 1,5%, entre el 1 y el 1,5% es moderado e inferior al 1% es bajo. Las dos fórmulas muestran tanto la tasa como el valor absoluto. Este se ha mantenido históricamente bajo, empezando a aumentar a mediados del siglo XVIII.
La mayor época de crecimiento fue el baby boom de los años 60, únicamente ha sido negativo en determinados periodos del siglo XX a causa de la epidemia de 1918 y la Guerra Civil Española, pero en los últimos años el crecimiento es negativo. En la actualidad España presenta un régimen demográfico viejo donde la división entre la población de más de 60 años y menos de 20 es igual o superior a 0,4 según el índice de Beiret-Werner. La España con menor crecimiento vegetativo es la de menor natalidad y más envejecida, mientras que la de mayor crecimiento natural es la de mayor natalidad y con población más joven. Las ciudades han aportado históricamente una tasa más alta de crecimiento natural que las zonas rurales, aunque actualmente se tiende hacia la uniformidad. Este gráfico nos muestra el crecimiento vegetativo por comunidad autónoma. En el siguiente gráfico puede apreciarse el crecimiento de la población en poco más de un siglo, pasando de 19 millones de habitantes a superar los 48 millones. Y en el siguiente gráfico combinado se comparan las tasas de natalidad, mortalidad y fertilidad de este mismo periodo, de 1900 al 2023. La principal característica de todas ellas es que se han ido reduciendo a lo largo del tiempo. El siguiente subapartado del vídeo corresponde a los movimientos migratorios. Los desplazamientos de población han sido una constante en España y más aún con la globalización, pero con el cambio del siglo nuestro país ha pasado de ser un país migratorio de gran movilidad interior a ser receptor de inmigración con escasos desplazamientos internos. Y para medir el movimiento migratorio en números absolutos se usa el término saldo migratorio, que es la diferencia entre los llegados a un lugar, inmigrantes, y los que se marchan, emigrantes. Por tanto, para calcular el crecimiento real de la población hay que tener este concepto presente unido al de nacimientos y defunciones. Los movimientos pueden ser interiores en un mismo país, ya sea estacionales, trabajo temporal o turismo, o permanentes, emigración campo-ciudad, y también pueden ser exteriores, continentales o intercontinentales. Empezamos con la migración interior. Los destinos de esta migración son la periferia y el medio urbano, mientras que la procedencia es del interior y del medio rural. Las principales causas son los desequilibrios socioeconómicos campo-ciudad e interregionales. A partir del siglo XVIII ha habido una migración del interior hacia la periferia rota entre 1941 y 1960 por la autarquía franquista. Entre 1960 y 1970 se vivió un éxodo rural masivo disminuido por la crisis del 73. Y desde 1981 hasta la actualidad se observa una desurbanización del medio urbano y una urbanización del medio rural debido a los nuevos modelos de ciudades laxas, los movimientos pendulares de los trabajadores, la conversión de los pueblos en espacios turísticos y la edificación de residencias secundarias. Las consecuencias de estas migraciones interiores son los desequilibrios geodemográficos, interior despoblado, o los demográficos estructurales que imposibilitan la formación de nuevas familias y llevan al envejecimiento de la población en las áreas expulsoras. En estas aumentan los recursos per cápita pero desciende la productividad al emigrar los jóvenes y quedan desamparadas al perder sus mejores efectivos. En las áreas receptoras aparecen problemas de escasez de vivienda y de empleo y los individuos experimentan desarraigo y aislamiento social. Además, ha aumentado la movilidad cotidiana o habitual en las últimas décadas que no implican cambios de residencia, ya sea por trabajo, colegio u ocio, rota solamente por la pandemia del COVID-19. La emigración exterior tradicional del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX tuvo como destino los territorios de ultramar, Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y México, siendo originaria de la cornisa cantábrica y Canarias, y fue por motivos económicos. Tras la Guerra Civil, la emigración a América se debió a motivos políticos y no económicos, pero se hizo más difícil porque América Latina no necesitaba población para poblar, sino cualificada para promocionar su economía, y la población española de la posguerra no cumplía ese perfil. En la segunda mitad del siglo XX su destino fue Europa occidental. El perfil era varón, adulto, soltero y sin cualificar, procedente de zonas rurales y de escaso desarrollo económico. La industrialización europea exigía mano de obra barata y no cualificada, y el desarrollismo español no lograba absorber el excedente. Esta inmigración permitió el desarrollo económico de España gracias a la aportación de divisas de los emigrantes, redujo el paro, aumentó los salarios en el medio rural y mejoró la formación profesional de los trabajadores. Desde la entrada en la Comunidad Europea, España se configuró como un país receptor de inmigrantes, superando en la actualidad los 5,4 millones, el 10% de la población. La mayoría es no cualificada y proviene del Magreb, Iberoamérica y Europa del Este. Esto ha revitalizado la población española, ha mejorado la economía y ha aportado una mano de obra barata, pero también ha provocado un estancamiento de los salarios y problemas de xenofobia, aunque menos importantes que en otros países europeos debido a la conexión cultural de España con Latinoamérica.
La nueva inmigración española surgió a partir de la crisis del 2008 y es diametralmente diferente a la tradicional. Se trata de profesionales cualificados jóvenes que han emigrado a la Unión Europea y a países emergentes como Brasil. En este mapa está reflejada la población extranjera por provincias según residencia de origen y a su vez el porcentaje de población con respecto al total también por provincias. Como puede apreciarse, existe una gran diferencia entre el este y el oeste. Y este gráfico de área refleja el crecimiento de la población desde 1900 hasta el 2023. Hasta principios del siglo XX el crecimiento real fue bajo, aumentando hasta 1980 por el crecimiento natural. Desde 1980 hasta el 2000 fue de nuevo bajo, acelerándose su crecimiento hasta el 2008 por la inmigración. Aunque desde la crisis de ese año decreció, en especial las zonas que más inmigrantes recibieron en la etapa anterior por los retornos. Las tendencias futuras son las siguientes. La dinámica demográfica actual se caracteriza por un crecimiento vegetativo débil o incluso negativo. Una de las ventajas de este modelo es que a corto plazo los recursos crecen más que la población, por lo que la población activa no debe sostener una base ancha de jóvenes pudiendo elegir los mejores puestos de trabajo. Pero el aumento de población anciana eleva los costes sociales y sanitarios y al tener menos hijos disminuye la población activa. A largo plazo el país pierde vitalidad, afectando principalmente a los cuadros de mando, la llamada gerontocracia. La proyección de la población española para el 2072 según el INE es grave por la baja natalidad, los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo y los desequilibrios territoriales. España seguirá perdiendo población, pero esto puede ser compensado con unas adecuadas políticas migratorias. El problema radica en que tendrá unas tasas de envejecimiento elevadas, hecho que impedirá el mantenimiento de las pensiones tal y como las conocemos hoy en día. Este fenómeno se conoce como el suicidio demográfico ibérico porque afecta tanto a España como a Portugal. Pero estos datos hay que tomarlos con precaución porque son proyecciones extrapolables al futuro. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. Somos más de 48 millones de españoles distribuidos heterogéneamente, estando la mayoría en las zonas costeras. Nuestro modelo de transición demográfica recuerda al de Europa Occidental, pero con 70 años de retraso. El régimen demográfico es viejo, con una pirámide de población en retroceso y escasos movimientos interiores. Tras la crisis del 2008, muchos jóvenes preparados han emigrado a países con más posibilidades laborales acordes a su nivel formativo. Las previsiones para el futuro no son muy alentadoras. Uno de los principales problemas es la creciente inmigración ilegal. España es la principal puerta de entrada de la Unión Europea para la inmigración irregular, hecho que provoca continuas crisis migratorias y tensiones con los países emisores. Son necesarios nuevos planteamientos para mejorar la situación de cara a las próximas décadas porque el crecimiento natural es insuficiente para garantizar el relevo generacional, así como el sistema de pensiones a causa de la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.